Como mencionamos hace unos instantes, vamos a tener una entrevista muy importante y para no dar más vueltas, vamos a presentar a José Luis Giusti. Él es ministro de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido a Mundo Empresa, José Luis. Hola, ¿cómo te va? En primer lugar, José Luis, darte la bienvenida a Corrientes, en este caso a través de la virtualidad, y ya empezar a preguntarte cómo están reactivando la actividad después de 2 años de pandemia. Mirá, los 2 años de pandemia fueron muy duros en la ciudad. Te imaginás la gran ciudad que de un día para el otro deja de tener todo tipo de actividades. Más allá de las diferentes medidas, que si querés después te paso a contar una por una, que estuvimos generando para sostener las empresas, sobre todo las pymes, en un momento tan duro como fue el momento de la pandemia. Hoy la ciudad ya te diría que se encuentra casi en el 100% de su funcionamiento habitual. Lo poco que nos falta para estar en la situación pre-pandemia tiene más que ver con el turismo internacional que todavía no alcanzó los números que tuvo en el año 2019 y que yo te diría que hoy está al 50, entre el 50 y el 60% de los números de ese año, el último antes de la pandemia. Bueno, y en relación también un poco a esto que vos contabas, ¿no? ¿Qué balance pueden hacer de las medidas del gobierno nacional de tener cerrada la actividad productiva y comercial y en qué afecta, por supuesto, al engranaje industrial? A ver, nosotros desde los primeros momentos de la pandemia entendíamos que el cierre era una medida muy parcial que tenía que ver sobre todo con la puesta a punto del sistema de salud para todo lo que sabíamos que se iba a venir, que ya se veía en Europa. Y tan es así que a pesar de muchas discusiones que hubo en su momento con el gobierno nacional, ya nosotros los primeros días de mayo, a mediados de mayo te diría, ya empezamos a abrir algunos comercios no esenciales. Y esa fue una actitud permanente en todo el recorrido de la pandemia, sobre todo el primer año que fue tan duro, el 2020, con protocolos, con una actitud responsable, ir permitiendo que la actividad económica se desarrolle. Nosotros, más allá de las primeras semanas de muchas dudas, mucha confusión y la puesta en marcha o la puesta a punto, mejor dicho, del sistema de salud, nunca entendimos que la economía era contraria a la salud. Por el contrario, lo que hicimos fue aplicar protocolos a cada una de las actividades económicas y una vez que esos protocolos veíamos que las distintas industrias eran capaces de tenerlo, lo fuimos llevando a cabo una apertura gradual, basándonos en los informes sanitarios, pero también en lo que iba pasando con cada una de las actividades económicas. Sin dudas, una propuesta interesante, ¿no es cierto?, para ayudar desde el lugar al sector económico. Y llevándote ya a otro espacio, preguntarte también, ¿no? Porque otro tema muy importante hoy por hoy son las pymes y los emprendedores. ¿En qué les afecta los impuestos y cuál es la política que ustedes llevan a cabo desde el Ministerio para ayudar y fomentar justamente el emprendedurismo? Bueno, ahí seguramente, déjame completarte un poco. Una de las cuestiones que más a lo mejor nos diferenció con el gobierno nacional tuvo que ver con que justamente nosotros en ese momento tan delicado tuvimos una actitud con las pymes de muchísima exención de los impuestos, que obviamente son menores comparados con los impuestos nacionales, pero sí los impuestos que le corresponden a la ciudad, como el ABL y ingresos brutos, en donde trabajamos muchísimo sector por sector en aliviarle la carga. En algunos casos les convenía ABL, en otros casos con ingresos brutos, y después sí generamos una moratoria muy amplia que se adhirieron entre comercios y
y monotributistas casi 200.000 contribuyentes que fueron moratoria para todo el 2020 y parte del 2021 que se adhirieron en varias cuotas. Y con respecto a lo que vos preguntabas en términos de impulso a la ciudad, de impulso a la actividad económica en la ciudad a través de la rebaja impositiva, la ciudad hace muchos años que no aumenta sus impuestos. Solamente en el momento en que nos bajaron tan drásticamente la coparticipación, generamos un impuesto a la actividad bancaria, pero no a las personas. Y esto tiene que ver con que efectivamente consideramos que la presión impositiva de Nación es muy alta para el tejido empresarial, sobre todo para la pyme. Por eso hace varios años que en la ciudad no hay ninguna modificación presupuestaria. Y en ese sentido, trabajamos mucho con cada uno de los sectores para ver cómo podemos aliviar la carga. Y ahí tenemos planes específicos para cada una de las industrias que se ve reflejada en algunas políticas muy atractivas para los inversores, como puede ser la política de distritos, la política que tenemos para el microcentro, la política que tenemos para el sector de la construcción. Bueno, lo mencionabas vos, ¿no? ¿Podrías comentarnos brevemente acerca del plan de distritos? Sí, vos sabés que la ciudad hace 3 años diseñó un plan estratégico, un plan de desarrollo económico que lo llamamos 2035 en ese momento, que tenía que ver con ver cuáles eran las actividades económicas que mayor posibilidades de inversión, de generación de empleo y de exportaciones tenía la ciudad. Es decir, ver cuáles actividades económicas tenían más futuro y a partir de ahí diseñamos un plan estratégico para cada una de ellas. Por un lado, un plan estratégico en torno al empleo en esas industrias, en donde trabajamos muchísimo con el Ministerio de Educación en crear el recurso y el talento que permita a esas industrias desarrollarse, que no tengan problemas de recursos humanos. Y trabajamos muchísimo en todo lo que tiene que ver incentivos impositivos, justamente para generar las decisiones de aquellos que invierten en esas industrias de radicarse en la ciudad de Buenos Aires. Y la política de distritos consiste básicamente en un distrito determinado, en una zona geográfica determinada, que la queremos impulsar desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de crecimiento urbano, generar incentivos impositivos para que se instalen estas industrias estratégicas para la ciudad y de esa manera generar dos resultados positivos. Por un lado, el impulso a un barrio que a lo mejor venía en baja, que a lo mejor estaba perdiendo gente, que a lo mejor no tenía actividad económica, en donde por un lado invierte el Estado y por el otro generar beneficios impositivos para que también inviertan los privados. Y así tenemos el ejemplo de Parque Patricios, que cambió completamente desde el inicio de los distritos. El de Parque Patricios arrancó en el 2011 y hoy es un barrio completamente distrito, con muchísimo espacio público, con muchísimos negocios que van mucho más allá de la tecnología. Lo mismo pasó en Barracas, en donde pusimos el distrito del diseño y numerosas empresas de diseño de indumentaria, de diseño de muebles, de diseño industrial, se establecieron en Barracas y comenzó a haber una actividad económica floreciente que ayudó muchísimo a mejorar el barrio. Lo mismo pasó en el distrito de Colegiales, que en su momento pusimos el distrito audiovisual, y a través del incentivo impositivo las empresas decidieron radicarse ahí y generó un nuevo contexto urbano que benefició en términos impositivos no solo a las empresas, sino también al barrio en términos urbanísticos y en términos de desarrollo comercial. Bueno, y esto va de la mano, ¿no es cierto?, con el apoyo a los diferentes emprendedores desde el Estado, justamente para generar este tipo de exportaciones, ¿no? Por supuesto, como te decía, la idea no es solamente generar empleo, la idea no es solamente
generar un mejor diseño urbanístico para el barrio, sino también generar exportaciones. Y Y ahí bueno, trabajamos muchísimo, sí. tanto, perdóname, con los pequeños emprendedores, permitirles darles el salto para poder entrar en una cadena de exportación, como con empresas medianas, en donde siempre le falta algún tipo de incentivo, algún tipo de, como lo llamamos nosotros, empujón del Estado para atreverse a dar el salto y poder exportar. Y ahí trabajamos muchísimo con capacitaciones, con ferias específicas, con atraer inversores que sean capaces de llevar franquicias, llevar negocios al exterior y que estos puedan exportar. Bueno, la verdad es que bastante explicado este tema y me parece que es muy importante también que se pueda entender la importancia del apoyo en este sentido a los emprendedores. Y ya llevándote a lo diario, ¿no es cierto? Preguntarte y también recordar, porque durante el mes pasado ustedes, bueno, estuvieron presentes en la Semana de los Centros Comerciales Abiertos. ¿De qué trata esto? ¿Vos nos podés comentar un poco para quien no está tan metido en el tema? Sí, por supuesto. Mirá, esta es una política que también empezó hace unos años en la ciudad de Buenos Aires, en donde tratamos a través de estos centros comerciales a cielo abierto un poco disminuir, más que disminuir, mejor dicho, alentar todo lo que tiene que ver con el comercio barrial y disminuir muchas veces esa tendencia que tiene el ciudadano a acercarse exclusivamente a los grandes centros comerciales, a los shoppings gigantes y poner en valor lo que es el negocio del barrio, lo que es el negocio de cercanía. En ese sentido, semana tras semana generamos en los distintos barrios de la ciudad una movida que, apoyada por el gobierno de la ciudad, incentivada por el gobierno de la ciudad, haga que los pequeños comerciantes, ese comerciante de tu barrio, que puede ser tanto el gastronómico como el que vende ropa, como la librería, puedan salir a la calle, puedan brindar ofertas, se genera un clima de consumo en el negocio de barrio, que no sea solo para resolver una urgencia, para resolver un tema del día, sino que efectivamente el ciudadano se comprometa, se acostumbre a consumir también en ese comercio de cercanía y en ese comercio de barrio. Y desde la ciudad, desde nuestra subsecretaría PYME, nosotros lo que hacemos es organizar ese comercio barrial, organizarlo en lo que se denomina centros comerciales a cielo abierto, porque lo que queremos es que todo el barrio trabaje junto para que se consuma muchísimo más en el barrio y se agrande ese centro comercial. Bueno, ya llegando al final, por supuesto agradeciéndote la predisposición, queremos también saber un poquito más acerca del plan Empleo Joven, cuál fue, por supuesto, la importancia que tuvo y cuál es la realidad también de los jóvenes de la ciudad. A ver, en la ciudad, en cualquier parte del país, todos tenemos la vivencia nuestra en el pasado o la vemos hoy en el presente que se profundiza más, de jóvenes, hayan terminado o no hayan terminado sus estudios, estén estudiando en la universidad o no, que no logran conectar con el mundo laboral, que eso genera una angustia, no solo en el joven, que en búsqueda de autonomía quiere independizarse de la casa de sus padres y no puede, sino también genera una angustia en el entorno familiar. En la ciudad, para que vos te des una idea, la audiencia se dé una idea, el desempleo en los jóvenes, el desempleo en el segmento de edad de 18 a 24 años, casi cuadriplica el desempleo en todos los rangos de edad. Nosotros tenemos un desempleo en toda la ciudad para todas las edades del 7%, 7,2%. Ahora, cuando vos haces foco en la edad de 18 a 24 años, cuando haces foco en el primer empleo, en el joven que está buscando trabajo, esos números llegan al 27%. Es decir, que casi uno de cada cuatro jóvenes en la ciudad de Buenos Aires no consigue trabajo. Y como digo siempre, el índice de desempleo lo que mide no es el joven que no tiene trabajo, es el joven que busca trabajo y que no lo encuentra. Por eso la carga
la carga de angustia que tiene eso para el joven en particular y para la familia en su conjunto. Entonces, con el área de educación trabajamos muchísimo en formar a los jóvenes para que estén mejor capacitados para conseguir empleo. Trabajamos también en las pasantías para los chicos que están cursando quinto año, para que puedan tener una primera experiencia académica, pero experiencia al fin en su ámbito de trabajo. Y como vos decías, el mes pasado, luego de varias consultas con los jóvenes, con el sector empresario, pusimos en marcha lo que llamamos el plan de empleo joven, que no es más ni menos que incentivar a las empresas a través de una ayuda directa para el pago del salario para aquel contratado efectivamente que tenga de 18 a 24 años, en donde lo que hacemos es depositar una asistencia directa del gobierno de la ciudad a la cuenta de cada joven que es contratado para que complete su salario o en algunos casos, de acuerdo al monto que sea, puede hasta formar parte del 70 u 80% del salario, en donde lo hicimos con una mirada, obviamente, primero dirigido a todo el público joven, después dirigido, tiene una mirada de género esto porque el aporte es mayor en el caso de que los contratados, las contratadas sean mujeres. Vos sabés que en la pandemia toda la economía familiar sufrió un desgaste importantísimo, pero muchísimo más en el empleo femenino, que fue el que se tuvo que hacer cargo de los problemas familiares, del cuidado de los chicos o de los adultos que necesitaban cuidado. Por eso el aporte del gobierno de la ciudad al salario de la joven es mayor y también tuvo en cuenta una desigualdad histórica en términos de desempleo en la ciudad, en donde siempre el desempleo es mucho mayor en la zona sur, que tiene los barrios más vulnerables, que tiene los barrios que económicamente necesitan mayor incentivo y por eso el aporte también es mayor para aquellos jóvenes que viven en la zona sur de la ciudad. Lo último, José Luis, nada más, algunas palabritas muy breves que quieras dejarles a los emprendedores, empresarios y comerciantes que te están viendo en cuanto al apoyo que se brinda desde el ministerio justamente para ellos. Mirá, yo te hice un pequeño repaso de algunos de los programas que tenemos que tienen que ver con incentivar a generar empleo, incentivar, valga la redundancia, a invertir, a generar exportaciones, que tiene que ver con poner en valor algunas zonas que a lo mejor no están tan desarrolladas económicamente como otras. Ahora tenemos el plan del microcentro, que luego de la pandemia, la nueva organización del trabajo con menos presencialidad llegó para quedarse y eso generó muchos metros cuadrados de oficinas. Ahí tenemos un plan muy interesante para apoyar las inversiones que tengan que ver con la reconversión de esos metros cuadrados de oficinas para vivienda, para generar vivienda también, mayoritariamente para los jóvenes en la zona microcentro de la ciudad. Trabajamos muy codo a codo con el Banco de la Ciudad, que es el banco que tiene la ciudad para apoyar sus emprendimientos. Por eso tenemos una gama muy amplia de incentivos y de beneficios, tanto para el emprendedor como para la pequeña empresa, como para la empresa que a lo mejor ya tiene un desarrollo de grado importante y le falta un apoyo del Estado, un apoyo del Banco de la Ciudad para seguir creciendo. Muchísimas gracias, José Luis Giusti. Un gustazo haberte tenido en Mundo Empresa y por supuesto será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.